Ahora vamos a tener la presentación de Camilo Ernesto Rivero Castañeda, economista egresado de la UCB, presidente del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Planificación. Su ponencia se titula Afectaciones de las condiciones de vida como foco de la guerra imperialista y cómo superarlas. Adelante. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Vamos entonces a desarrollar la ponencia que me correspondió y que refiere a la disputa en el marco de lo que es el imperialismo versus el proyecto bolivariano y cómo se desarrolla en el ámbito social, por supuesto vinculado con el ámbito político y con el ámbito económico. Yo la voy a manejar aquí, ¿verdad, Emilio? Ok. Entonces, bueno, ahí lo vemos. Afectación de las condiciones de vida como foco de la guerra imperialista y cómo superarlas. Esto, por supuesto, va a ser una presentación muy breve, muy sintética, de manera que solamente vamos a mencionar aspectos de carácter general y no vamos a profundizar en los detalles por razones de tiempo. Ok. Fíjense que cuando el comandante Chávez gana las elecciones en el 98 y asume su primer periodo de gobierno, él plantea de manera expresa que la primera fase de la revolución bolivariana tendría un objetivo fundamental, que no es otro que saldar la deuda social acumulada que heredamos de la Cuarta República. Fíjense que él arranca por allí. Recuerden de dónde venimos, ¿no? Cuando el comandante Chávez gana las elecciones. Y esa Cuarta República que para este caso tenemos origen en el derrocamiento de la dictadura de Marco Pérez Jiménez y la asunción de la democracia punto fijista, la democracia liberal, como mencionaba Francisco en su expresión venezolana, que no era otra cosa que una democracia que representaba desde el punto de vista real los intereses del capital y no los intereses del pueblo venezolano. Bueno, el resultado tras 40 años de esa democracia punto fijista no fue otra que un deterioro progresivo y masivo de las condiciones de vida del pueblo venezolano. De manera que el comandante Chávez, consciente de esa situación, se propone como principal objetivo saldar esa deuda social histórica y acumulada que heredamos de la Cuarta República. Y para eso se generaron una serie de programas sociales, desde aquel Fondo Único Social, ayúdame Wilma, Plan Bolívar 2000, todos esos primeros programas que se desarrollaron al inicio del gobierno y que después se convirtieron en las grandes misiones. La primera fue la misión Robinson, la misión Sucre, la misión Rivas, después también Barrio Adentro, todos los programas sociales que se desarrollaron en esta primera etapa de la Revolución Bolivariana. Y para eso, para poder desarrollar esos programas sociales, era muy importante tener la fuente de financiamiento
que pudiese hacer viable estos programas masivos y en los distintos ámbitos de la sociedad. Y esa fuente de financiamiento no fue otra que la renta petrolera. Por eso es que el comandante Chávez pone en la mira desde el comienzo la recuperación de la OPEP, del rol de la OPEP en el mercado petrolero internacional, a los fines de recuperar no solamente los niveles de producción, sino los precios del petróleo en el mercado internacional. Cuando Chávez llega al gobierno, el petróleo estaba a $7 el barril. $7 el barril. Y producto de sus gestiones y su liderazgo en el fortalecimiento de la OPEP, llegaron incluso estar a $32 el barril. De manera que la renta petrolera era la gran fuente de financiamiento de todos estos programas sociales. Ahora, por otra parte, es bueno que mencionemos cuáles son las características sociales comunes de los países periféricos, porque Venezuela, como toda América Latina y todos los países del tercer mundo, en lo que llaman el sistema mundo de países centrales y países periféricos, nosotros tenemos esas características, ¿okay? Donde en el ámbito social, el elemento fundamental son los elevados niveles de desigualdad social y de pobreza. Es una característica común de todos nuestros países. América Latina, ya lo hemos dicho en anteriores oportunidades, es la región más desigual del planeta Tierra. Y a la misma vez tiene niveles de pobreza bien significativos. Y esto no es una condición natural. Esta es una condición de una dinámica de un sistema capitalista mundial que provoca este tipo de situaciones. Unos países del primer mundo, o llamados países ricos, y unos países del tercer mundo empobrecidos y en unas condiciones que nosotros no podemos aceptar como el destino de nuestros pueblos. Y por eso por eso son las iniciativas de transformación popular que hemos tenido a lo largo de la historia, y Venezuela en estos momentos está llevando un proceso de esta naturaleza. Entonces, este tipo de relacionamiento en este sistema mundo son de carácter dependiente, subordinado y de dominación con estos países desarrollados. Y en el caso en particular de América Latina, con respecto al gran hegemón que son los Estados Unidos, que coloquialmente nos ven como lo que ellos llaman su patio trasero. Por ahí se quiso congraciar Biden con América Latina diciendo que no éramos patio trasero, sino que éramos patio delantero. Como que si eso hace alguna diferencia. Seguimos siendo patio, ¿verdad? Para ellos. Y nosotros no estamos dispuestos a seguir siendo patio de nadie. De manera que ese es el desafío que tenemos como revolución bolivariana. Ahora, este tipo de relacionamiento nos pone a merced de las agresiones imperialistas. Relacionamiento dependiente, subordinado y de dominación. De manera que cualquier país o cualquier pueblo que quisiera rebelarse y transformar ese tipo de relacionamiento que se expresa, en este caso, en el orden económico mundial, está a merced de estas agresiones imperialistas. Y tenemos muy poco margen de maniobra para neutralizar los impactos y los efectos de estas agresiones imperialistas. Por eso es que son tan efectivas estas agresiones en nuestros países, muy efectivas para los objetivos imperialistas. Traigo aquí una versión resumida, porque la semana antepasada tuvimos una definición bastante amplia. Aquí, para efectos de esta presentación, traigo una síntesis de lo que es una guerra económica, como una agresión imperialista. Actuación deliberada de los poderes fácticos para provocar una alteración profunda
en la racionalidad y dinámica cotidiana del funcionamiento de la economía, a los fines de lograr su parálisis o colapso, con el propósito de generar una afectación severa en las condiciones de vida más elementales de la población. Entonces, aquí estamos viendo cómo se conjuga lo político, lo económico y lo social. La guerra económica no es otra cosa que una arma política y sus consecuencias son sociales. Afectación severa de las condiciones de vida más elementales de la población venezolana. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a intentar detallar un poco en lo que me queda de tiempo de la presentación. Entonces, ¿cómo se expresó esta guerra económica? Mega devaluación cambiaria y un sistema de cambio paralelo. Yo voy a plantear aspectos solamente de carácter cualitativo porque las dimensiones, las magnitudes de estas variables son tan inverosímiles que si uno las escribiera en un libro de texto, cualquiera pudiera pensar que se trata de un error. Cuando uno habla de que en el periodo 2013-2020 la inflación acumulada superó los 2 billones%, eso cuesta creerlo. Pero vean las magnitudes de la guerra económica contra Venezuela, sin precedentes en la historia, no solamente de Venezuela, sino de ningún país de América Latina. Y el sistema paralelo que fue en aquella época bautizado como, ¿cómo se llamaba? El Dollar Today, ese era el primero, ¿no? Que se posicionó, que era el que marcaba el comportamiento del mercado cambiario. A la misma vez, una recesión económica, que una recesión económica no es otra cosa que la disminución consecutiva de los niveles de producción de bienes y servicios en una economía. Entonces, cada vez existían menos bienes y servicios para satisfacer las necesidades de nuestra población. Hablando técnicamente, para satisfacer la demanda agregada interna. Pero no solamente eso, no solamente con que cada vez había menos producción de bienes y servicios, sino que los que se producían, una buena parte, se fugaban al exterior. Lo que llamaban el contrabando de extracción. Entonces tú produces bienes y servicios para el mercado interno, para satisfacer la demanda agregada interna, y los bienes terminaban en Colombia, terminaban en cualquier otra parte del mundo, menos para satisfacer la demanda de nuestro pueblo. Y ese contrabando de extracción llegó al extremo que también había contrabando de papel moneda. Nos quitaron el papel moneda, que en una economía monetaria las transacciones se realizan a través de el dinero en efectivo y en monedas y billetes. Si no hay monedas, no hay transacciones económicas. Vean las características de la guerra económica. Pero por otra parte, los bienes que no se fugaban, entonces había un acaparamiento que provocaba un desabastecimiento inducido. Vean todas las características de la guerra económica y su impacto social, que es lo que estamos tratando de dilucidar en esta presentación. Lo vamos al general que está haciendo acto de presencia. Bueno, igualmente se produce o se produjo una afectación severa en nuestra balanza de pagos y en el sector fiscal. En la balanza de pagos, específicamente en la balanza comercial. Y esto significa que había una disminución abrupta de nuestras exportaciones. Recordemos que Venezuela, y también valga la aclaratoria, Venezuela no es un país monoproductor. El petróleo representa en promedio el 25% del PIB, de manera que tenemos un 75%
25% de PIB no petrolero. Lo que sí es Venezuela es un país monoexportador, porque ese 25% de PIB representa el 96% de las divisas que obtiene el país por concepto de su relacionamiento internacional. De manera que si yo afecto la producción petrolera, estoy afectando las exportaciones del país y estoy estrangulando el relacionamiento económico de Venezuela con el resto del mundo. Por eso es que el ataque fue a PDVSA, fundamentalmente. Ahora, al no tener esa fuente, Venezuela llegó a producir 3,2 millones de barriles diarios. Fue su pico. Y el año pasado estábamos produciendo 400.000 barriles diarios. Vean la drástica disminución de la producción petrolera producto de las medidas coercitivas unilaterales, en este caso contra PDVSA, de manera directa y de manera indirecta. Ahora, ¿cuál es la principal fuente de financiamiento de las importaciones? Son las exportaciones. Si caen las exportaciones, no tengo cómo importar. Y si tengo una recesión económica donde estoy produciendo cada vez, tengo una producción interna cada vez menor y esa situación se puede compensar con las importaciones, pero tampoco puedo importar. Entonces, produzco menos e importo menos. ¿Cuál es la afectación en el mercado interno? ¿Cuál es la afectación dentro de Venezuela? Una precarización de las condiciones de vida de nuestro pueblo. Fíjense el estrangulamiento económico y su impacto social. Por otra parte, si hay recesión económica, cae la recaudación tributaria, porque la recaudación tributaria está en función de la actividad productiva. Si por otra parte caen las exportaciones petroleras, y recordemos que el petróleo es propiedad del Estado venezolano, cae también la fuente de financiamiento de los ingresos petroleros. De manera que el Estado no tiene fuente de financiamiento para el gasto público. Afectación social, deterioro en el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema de alimentos, el sistema de vivienda, el sistema de servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está la radiografía de la gigantesca agresión económica contra Venezuela. Restricciones en el mercado financiero internacional. Caen las exportaciones. No tengo fuente de financiamiento interna. Tengo que recurrir al endeudamiento, pero tengo cerrado el acceso a los mercados internacionales. Y los pocos mercados que tengo disponibles para tales fines, por efectos del llamado riesgo país, eso tiene un impacto en las condiciones de esos créditos que puedo tener acceso, fundamentalmente en la tasa de interés y en el resto de las condiciones de esos mercados. De manera que esa es otra restricción que agrava el cuadro macroeconómico y su impacto social. ¿Qué produjo todo eso? Una hiperinflación descontrolada. Una hiperinflación nunca antes vista en este país. No voy a decir la cifra porque es escandalosa. Es sencillamente escandalosa. E incluso es inverosímil. Cuesta creer la inflación que tuvo Venezuela en el periodo 2013-2020. Pero la padecimos. No es necesario contarla ni expresar elementos aquí de carácter cuantitativo. Y una dolarización fáctica. Porque cuando hay una hiperinflación de estos niveles, la primera consecuencia es el deterioro del valor de la moneda nacional. El bolívar no tiene ningún valor, porque la inflación se la traga. Entonces, cuando el bolívar no tiene ningún valor, viene la sustitución por una llamada moneda fuerte, que en este caso es el dólar. Entonces, ¿cuánto cuesta un producto en Venezuela? Tantos dólares. ¿Cuánto cuesta un celular? Tú dices tantos bolívares. No, tú dices cuesta tantos dólares. ¿Y cuál es la moneda de curso legal en Venezuela? El bolívar. Con una cosa mucho más grave para el efecto
de Venezuela y desde el punto de vista político. Cuando atacan el bolívar, no solamente están atacando a la moneda, general, están atacando al padre de la patria, Simón Bolívar. Están atacando nuestra nacionalidad. Están atacando nuestra razón de ser como nación. Pero se ve o se vende como un hecho económico, que lo es, pero no es solo un hecho económico, porque están atacando a la figura que representa la venezolanidad. Entonces, fíjense cómo aquí hay que, si uno se pone economicista, no sale de un esquema de esta naturaleza. Por supuesto, deterioro de los salarios reales y de las condiciones de vida, porque el nivel de hiperinflación fue tan descomunal que por más que el gobierno hizo esfuerzos por compensar esa situación con incrementos salariales, era sencillamente imposible poder seguirle el ritmo al deterioro de los precios en Venezuela. Dicho coloquialmente, los precios subían por el ascensor y los salarios subían por las escaleras. ¿Cuál es la consecuencia? El salario real deteriorado, el poder adquisitivo deteriorado. ¿Ok? Por supuesto, eso afecta las condiciones de vida de nuestro pueblo. Porque por otra parte, el Estado en su gestión social también tenía severas limitaciones para atender los servicios públicos y los servicios sociales. Se deteriora la salud pública, la educación pública, se deterioran las obras de infraestructura, las obras sociales, todo está severamente afectado. Y eso provoca el recrudecimiento de la pobreza y las desigualdades sociales. Que habíamos tenido un éxito importante en la primera década del año 99, el periodo del comandante Chávez. Habíamos logrado avances significativos, no solamente en Venezuela, en América Latina. Francisco, las metas del milenio, Venezuela era uno de los principales países que lo había alcanzado antes de que venciera el plazo que establecía Naciones Unidas para tales fines. Todo eso se deterioró a raíz de la guerra económica. ¿Qué fueron los elementos importantes para enfrentar esta situación? Primera premisa fundamental, y esto no es ni un cliché, ni esto es un eslogan, ni esto es retórica. Esto es la clave para poder enfrentar una situación de esta naturaleza. Solo el pueblo salva al pueblo. No hay otra fórmula. No hay otra fórmula. Un gobierno popular, por supuesto, que hacía mención Francisco con lo que son las democracias populares. No hay otra fórmula. De manera que esto implica el desarrollo de la organización popular en todos sus niveles, en todas sus escalas y en todos los sectores de la sociedad venezolana. Segunda premisa, fundamental, recuperar los niveles de producción petrolera, porque Venezuela sigue siendo un país petrolero y el petróleo seguirá siendo la principal fuente de financiamiento del desarrollo de esta revolución. Y los esfuerzos están dando resultados. De 400.000 barriles el año pasado, hoy estamos en 1.1, 1.2 millones. Tenemos que llegar a 3.2, que era la cuota que tiene Venezuela en la OPEP. Y más aún, porque si Venezuela es el principal país con las reservas petroleras del mundo, tiene que tener un nivel de producción acorde con ese nivel de reserva. Arabia Saudita produce 9 millones de barriles diarios. Nosotros estamos en 1.2. Vean la brecha. Y nosotros tenemos más reservas que Arabia Saudita. Otra premisa, estabilizar el tipo de cambio, que fue el gran objetivo de la guerra económica, el tipo de cambio. El año pasado tuvimos una estabilidad cambiaria en torno a los 36 bolívares por dólar y lamentablemente eso no se pudo mantener en el tiempo. Hoy estamos en 105, algo así. Tengo la cifra
de hoy. Pero ha habido otra vez un descontrol en el mercado cambiario. Si esta situación no la resolvemos, esto va a atentar contra cualquier plan económico o social para poder atender la situación que estamos viviendo como país. Y terminar de neutralizar los impactos de las medidas coercitivas unilaterales. Estas son las grandes premisas que tenemos como desafío como sociedad. Y allí se desarrollaron o se han venido desarrollando algunas iniciativas bien importantes del gobierno bolivariano, entre las que destacan la GEMAS, la Gran Misión de Abastecimiento Solidario, los CLAP, que han tenido un impacto bien importante, y por supuesto todas las misiones sociales en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, etcétera. En el ámbito de la vivienda, por supuesto, la Gran Misión Vivienda de Venezuela, pero eso necesita financiamiento. Todo eso necesita financiamiento. Por otra parte, impulsar el desarrollo endógeno. Francisco, nosotros tenemos unas potencialidades económicas que se pierden de vista. Eso significa que como proyecto económico, nosotros tenemos grandes posibilidades de sustituir importaciones a través de producción nacional, en función de las potencialidades que tenemos como país, en los encadenamientos productivos a partir de los recursos naturales que tenemos, que no solamente es petróleo. Tenemos recursos naturales, utilizando una frase técnica de Francisco, para tirar para el techo, compañero. Y a partir de esos grandes recursos naturales, nosotros podemos desarrollar cadenas productivas que nos permitan producir los bienes y servicios que necesita nuestro pueblo para satisfacer sus necesidades. Y no tener que seguir recurriendo a las importaciones. Eso implica, por supuesto, un proyecto económico productivo diversificado, ¿ok? Social. Esas dos cosas van de la mano. Una cosa no puede ir sin la otra. Si nos empeñamos en crecimiento económico y dejamos de lado porque no es solamente la producción y la distribución de la riqueza, ¿dónde queda? No somos no es un proyecto socialista. O vamos a reproducir y a perpetuar y a ensanchar la brecha de desigualdad social. Tiene que ser un proyecto de crecimiento económico con equidad social, que tiene que priorizar las necesidades básicas. Por ahí estaba José Manuel. Ayer estábamos hablando de necesidades básicas insatisfechas como medidor de pobreza. Bueno, si las necesidades básicas están insatisfechas, estamos en condiciones de pobreza. Entonces, el énfasis del programa económico que tiene que desarrollar este país tiene que tener como principal énfasis atender las necesidades básicas con producción nacional, fundamentalmente, adecuando los patrones productivos con los patrones de consumo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a seguir nosotros comiendo pasta? Que son bien ricas, por supuesto. Pero ¿cuánto trigo produce Venezuela? Aparte de nada. La Cargill nos tiene un embargo y nos produce una crisis. Eso no es seguridad de Estado, general. Bueno, eso es política de Estado. Entonces, seguridad y soberanía alimentaria. Si nuestro patrón de consumo de alimentos está soportado sobre bienes importados, ¿dónde está la soberanía ahí? Estamos a merced de unas medidas coercitivas unilaterales. Nos quitan el pan. ¿Cómo vamos a hacer si nuestro principal producto de la dieta alimentaria es el pan, que también viene del trigo? Vean todo lo que significa este esquema, donde nosotros nos encontramos dentro de un orden económico mundial, porque por eso arranqué por allí. Y finalmente, para terminar, fortalecer
las alianzas estratégicas propias del nuevo orden económico mundial multipolar. Y es lo que está intentando Venezuela con el ALBA, con los BRICS fundamentalmente, para desacoplarnos y zafarnos del relacionamiento económico con los Estados Unidos y con los países de Europa Occidental que nos tienen en esta situación, donde cada vez que aprietan con las medidas coercitivas unilaterales, eso tiene un impacto directo en la economía y en los niveles de nuestras condiciones de vida como sociedad. De manera que ese es el reto fundamental que tenemos que desarrollar y eso está expresado en el plan de las 7T, Wilmara, para el periodo 2025-2031 y de ahí en adelante hasta el 2054 y mucho más allá. Bueno, lo dejo hasta aquí para que pueda venir a la intervención del general y poder continuar con la actividad. Muchas gracias.